Hola, retomamos lo que se dijo en el video anterior. Esta es la segunda parte de una introducción, paralelismo entre dos modelos o tipología. Habíamos visto lo esencial en la presentación de lo que se entiende por tipología. Recomendamos el capítulo 8 del libro Hermenéutica, Interpretación de los tipos bíblicos, de Milton Terry. Allí se vieron puntos esenciales para confirmar la presencia, si hay o no, de un tipo y antitipo, como también las clases distintas que se pueden observar en la Biblia de la presencia de un tipo, como es el caso de personas o instituciones u oficios y dignidades, acontecimientos o acciones ya particulares que pueden ser acciones o elementos típicos, como también principios válidos que se deben tomar en cuenta, y dijimos como última ilustración, la de una barca en que cuando conducimos la barca, deben observarse claramente los dos remos. Allí un remo de un lado, el remo del otro, y entonces que sean similares. Dijimos, no se pueden comparar naranjas con cebollas, sino un remo que lo presenta quizás el Antiguo Testamento y otro remo similar de la misma naturaleza. Como vamos a ver a continuación, elementos que hacen que tengamos los dos remos similares de la misma naturaleza y visibles, es decir, que estén en el texto bíblico y no que hayan sido rebuscados o encontrados de una manera hasta incluso misteriosa. Miremos a continuación este pensamiento. ¿Qué conducta ejemplar tuvieron aquellos hombres del siglo I, que nosotros llamamos tipo, que se correspondan con nosotros hoy, que seríamos los antitipos? Elena White escribe, notemos algo interesante. Hubo una salida, una separación decidida de los impíos, una fuga para salvar la vida en tantos casos, 4 casos que miraremos ahora. Así fue en los días de Noé, así ocurrió en el caso de Lot, así en el de los discípulos antes de la destrucción de Jerusalén y así será en los últimos días. Si notamos lo que está marcado en azul, muestra 4 generaciones distintas y todas unidas de manera común. Su naturaleza es similar, lo que recordamos del remo. Todas están enlazadas. ¿Y cuál es la salida? Hay que salvar las vidas porque se viene la destrucción en cada una de esas generaciones. Y entonces un hilo conductor que dice a continuación. De nuevo se oye la voz de Dios en un mensaje de advertencia que manda a su pueblo separarse de la impiedad creciente. Y entonces allí la pregunta que nos hacemos, si en el caso de la generación apostólica, que será el objeto de nuestro estudio, habrá elementos también que podamos tomar para que los imitemos, buenos elementos, y aún elementos erróneos que debamos desechar. Como leemos acá, respecto a la obra de los primeros cristianos, podrán hallarse más paralelos en el desenlace de los que habiendo oído el discurso de Jesús, según Lucas 21, esto fue dado en el año 31, de la era cristiana, esos santos que se afianzaron por 35 años, desde el año 31, hasta la intervención salvífica del cerco de Cestio Galo, que se verificó en el año 66 de la era cristiana. ¿Qué lecciones hay de ello para nosotros hoy? Esto es lo que queremos estudiar, esas 2 generaciones. Permíteseme traer esta ilustración para ver el fondo a donde queremos llegar. Aquí tenemos dibujada la ciudad Evita Perón, que reside en Buenos Aires, Argentina. Notemos allí, esto es una ciudad, pero también refleja la apariencia de una cabeza humana. Efectivamente, allí tenemos la cabeza de Eva Perón. Y luego la ciudad ya terminada, iluminada, una fotografía tomada en la noche, con un círculo o una periferia en rojo para poder distinguirla. Esta ciudad fue construida en 1947, que reproduce la cabeza, como si fuera maqueta, de Eva Duarte, la esposa del entonces presidente argentino Perón. Pero entonces la lección que deseo compartir viene ahora. Así también los últimos años de la Iglesia Apostólica en Jerusalén constituyen una maqueta o un mapa en que pueden verse desarrollados eventos proféticos que se reproducen también en la postrimería de la Iglesia Adventista. Y para ello veremos Lucas 21, que será nuestro meollo de estudio a continuación,
y también su doble cumplimiento, como lo expresa Elena White. Por lo tanto, ¿qué vamos a mirar a continuación? Este es el fondo, el basamento de nuestro estudio. Lucas capítulo 21, Jesús pronunció este discurso de doble cumplimiento que se encuentra tanto en Lucas 21 como también en Mateo 24, que es texto conocido. Lo que vamos a leer a continuación de Lucas, se escogió Lucas porque está mejor delineado, ya vamos a mirar, está separada las partes, muy bonito. Es exactamente lo mismo que trae Mateo 24, pero decimos de doble cumplimiento, porque el texto avanza hacia ello. El Señor dio el discurso o el sermón, recordemos profético también se suele decir, a sus discípulos oyentes con motivo de las piedras votivas y lo bello del templo de Jerusalén, nos acordamos, pero a la vez lo mostraba como un preludio de lo que ocurría después en la real segunda venida del Maestro. Por lo tanto, todo lo que él dijo tuvo un primer cumplimiento en época de los apóstoles y un posterior cumplimiento que sería en nuestros días. Pues miremos el texto, recordemos, y vamos a ser muy enfáticos en esto. Esto va a ser el meollo, la base, el fundamento en el que se basa este estudio que estamos presentando. Lucas 21, versículo 5 en adelante leemos. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de piedras, de hermosas piedras y ofrendas votivas, él dice, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y le preguntaron diciendo, Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Como dijimos, este texto se encuentra también en Mateo capítulo 24, pero vamos a estudiarlo en Lucas 21 por lo siguiente. Los textos que miraremos a continuación están discriminados en colores y están divididos en secciones, de modo que un grupo identificado en colores y por sección claramente se diferencia del segundo, y ya vamos a mirar por qué. Miremos primeramente el primer grupo, color azul acá. Él entonces responde, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy, es decir, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, el tiempo de la venida. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Así es como Jesús comienza a enumerar las señales. Pero ahora entramos a un nuevo ramillete de versículos y de señales también, pero con otro color. Ya miraremos por qué. Pero antes de todas estas cosas que lleguen a su plenitud, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes, ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Una lección, un mensaje corto que podemos extraer aparece en el versículo 14-15. La recomendación, propongan en su corazón no pensar cómo habrán de responder. No significa que no nos preparemos o estudiemos lo suficiente y entonces aparecer en esos días totalmente sin la debida preparación, sino que la fuerza del versículo aparece en el siguiente, en el 15, cuando dice, porque yo daré palabra. Y ese yo muestra a Jesús morando en el creyente. Es decir, el Maestro promete responder al creyente, pero si el creyente tiene comunión con el Salvador. Esto es muy importante. Un creyente que ame a su Señor, aunque tenga menor conocimiento o aún escaso conocimiento. Sin embargo, el Señor hará maravillas por medio de ese joven, de ese hombre, de esa persona, porque Dios está morando en el corazón. En contraste con aquellos que quizás puedan tener mucho conocimiento, pero si el orgullo, la soberbia les acompaña,
evidentemente serán un fracaso. Pero avanzamos con las señales. Ahora de color morado. Versículo 20. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y finalmente, un ramillete, diríamos, como broche final, en este color, versículo 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Lucas capítulo 21, desde el versículo 5 al 24. Ahora bien, ¿qué observamos a continuación? Miremos, en las señales que Jesús dio a sus discípulos respondiendo a su pregunta, ¿cuándo será esto y qué señal habrá de estas cosas que van a ocurrir? Podemos advertir señales que podríamos llamar puertas afuera, las que se producen fuera del cuerpo de Dios, del cuerpo de Cristo que es la iglesia, o diríamos puertas afuera de la iglesia. Esto tiene que ver con guerras, tumultos, terremotos, hambres, pestilencias, falsos profetas, etc. Cuánta cosa que ocurre puertas afuera. Pero también tenemos ahora puertas adentro, desde el versículo 12 al 18. Son las señales que se producen dentro del pueblo de Dios, cuando son tomados o echados a mano, dice allí, y son perseguidos y echados ante los reyes para que den testimonio, que aún hermanos y parientes ocasionarían traición, etc. Son todas señales producidas dentro del pueblo de Dios. En cuanto al tercer ramillete, diríamos que el Señor revela una puerta de escape. Cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces, esta es la clave para poder escapar a todas las demás señales anteriores, por lo menos la última que tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. Por lo tanto, llamamos a esta una puerta de escape, versículos 20 al 23. Pero finalmente debía producirse la puerta derribada, versículo 24, cuando Jerusalén es pisoteada, hollada desde allí, y todos muertos y cautivos. Bien, aquí tenemos el juego de versículos. La pregunta que surge es, ¿esto tiene doble cumplimiento? Esta es la gran pregunta. Un cumplimiento que se verificó en el primer siglo y luego un cumplimiento que se verifica posterior al primer siglo y especialmente en nuestro tiempo, en nuestro siglo. Y especialmente lo que tiene que ver con Jerusalén. Tanto el rodeo a la ciudad de Jerusalén tendrá algún doble cumplimiento con nuestro tiempo. Y cuanto más la misma destrucción de Jerusalén que tuviera un doble cumplimiento con nuestro tiempo. Sí, ahí vamos a mirar a continuación en algunas citas que son iluminadoras. Pero antes de estudiar el punto esencial de esos paralelos en el desenlace de la Iglesia Apostólica con nuestro tiempo, sería bueno que repasáramos Hechos 21, el contexto previo a la crisis final de la Iglesia Apostólica de Jerusalén. En lo que se nos cuenta el apóstol Pablo, es el artífice allí, el agente de esa historia, y Lucas lo cuenta, la experiencia que Pablo tuvo allí en los días previos al encuentro con Jacobo y la iglesia de Jerusalén, y a partir de allí una serie de revelaciones que van a ser tan interesantes a la hora de hacer comparaciones con nuestro tiempo. Así que vamos a ver entonces aquí la experiencia de Pablo en el Espíritu, y quizás para que se entienda lo que se va a ver a continuación, que van a ser mayormente láminas, es la experiencia de Pablo en el Espíritu contrastada con la experiencia de Jacobo, pero que no miraremos que si está en el Espíritu. Citas de Elena de White, que ya traeremos también, mostrarán que hay otro espíritu que está campeando en Jerusalén. Es decir, dos grandes líderes que van a ser contrastados. Pablo por un lado y el Espíritu Santo que le acompaña, y Jacobo, presidente de la iglesia en aquel tiempo, con sus ancianos que le acompañaban, y algún otro espíritu que está campeando en el lugar, como ya miraremos. Vamos entonces a ver desde Hechos 20:38, el último texto de Hechos 20, la despedida de Pablo en Mileto, cuando lo acompañaron al barco.
Y después de desprendernos de ellos, de los ancianos de Éfeso en Mileto, zarpamos, dice Lucas, en dirección a Jerusalén, nos cuenta Hechos capítulo 20, versículos 16 y 17, porque se aproximaba la fiesta de Pentecostés. Y aquí entonces vamos a hacer un poquito de historia, el tercer viaje misionero, el retorno del apóstol Pablo, Hechos 21:1, y navegamos con rumbo directo a Cos, y el día siguiente a Rodas y de allí a Pátara. Y estamos mirando entonces en los dibujos la salida que el apóstol hace con sus amigos que le están acompañando, entonces desde Mileto a Cos, luego a Rodas y entonces finalmente Pátara, que está en el sur de Licia. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Fenicia ya va a estar para el lado oriental, allí muy cerca del territorio de Siria con Jerusalén. Al avistar Chipre, dejamos a mano izquierda, navegamos hacia Siria, ahí estamos mirando Fenicia, Chipre, hasta atracar en Tiro, porque el barco debía descargar allí, según estamos mirando allí las láminas. Pablo es advertido de los peligros en Jerusalén. Efectivamente, en Hechos 21:4 leemos, y hallados los discípulos de Tiro, nos quedamos allí 7 días. Ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. La iglesia de Tiro, surgida probablemente como resultado de la dispersión de los judíos de Jerusalén, según cuenta Hechos capítulo 11, versículo 19. Aquí hay un contraste entre la experiencia de Pablo con Jesús. Pablo no conoce las tribulaciones de su itinerario. El Espíritu se lo va advirtiendo. En Hechos 20 miramos aquí nuevamente en Hechos 21 con los hermanos de Tiro. Pero en el caso de Jesús, él sí conoce su itinerario y los sufrimientos por venir. Cuando nos acordamos de aquel texto en Lucas 9:51, que nos dice Jesús que dígale a esa zorra que yo me quedo hoy, mañana, pasado, hablándole a Herodes. Por lo tanto, Jesús conocía su itinerario. Él sabía bien el tiempo que debía padecer su crucifixión. En cambio, en el caso de Pablo, él tenía que ver camino por camino, avanzar por fe en lo que él creía que era su misión. Lo cierto es que Pablo depende solo del Espíritu. No es un rebelde del Espíritu. Alguno pensaría que si le están advirtiendo, él se está rebelando. No, el Espíritu le advierte qué es lo que va a pasar. Entonces, que él tome valor, coraje y avance en ese ministerio. En el caso de Jesús, lo mismo. Él sabía lo que iba a acontecer, pero él tenía que valerse, tomarse todo el valor para avanzar en el camino. Por lo tanto, coincidimos en que Pablo depende del Espíritu, no es rebelde contra el Espíritu, pero en contraste con Jacobo, que ya vamos a mirar, allí hay un problema serio. Hay otro espíritu que está dominando en el seno de la dirección de la Iglesia Apostólica. Esto se revela en Hechos 21, texto al cual estamos apuntando para llegar. Lo cierto es que Pablo es fortalecido con los hermanos de Tiro. Como dice el texto, cumplidos aquellos días, salimos mientras nos acompañaban todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y despidiéndonos unos de otros, nos embarcamos en el barco y allí ellos regresaron a sus casas. Hechos 21. Siempre en los textos previos al encuentro con Jacobo y nos va revelando el espíritu que va acompañando al apóstol Pablo. Sigue el viaje misionero. Ahora dice el texto, y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando ahora a Tolemaida, como estamos mirando en el mapa. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente zarpamos y llegamos así entonces a Cesarea. ¿Qué es lo que va a pasar en Cesarea? Hay 99 kilómetros hasta Jerusalén. Miramos en la imagen de color amarillo. Pues Pablo es hospedado por Felipe y su familia. Nos acordamos aquel Felipe que tuvo que huir allí cuando fue la persecución del mismo Saulo de Tarso. Y Felipe es uno de los diáconos, también evangelista. Sus hijas evangelizan también. Y ahora, después de casi 20 años, se reencuentran ellos allí para un signo de amistad, de amor, de afecto. El gran perseguidor Saulo y Felipe, que fue perseguido, pero él cumplió un ministerio. Allí entramos en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los siete diáconos, recordamos, y nos hospedamos con él. Este tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Otro ejemplo más de que el Espíritu Santo acompaña a Pablo mediante la guía de esos profetas
itinerantes que advertían, pero que más bien no es tanto que Pablo se rebela contra el Espíritu, sino que el Espíritu amoroso le muestra el camino como se lo mostró a Jesús. La diferencia, dijimos, Jesús conocía su itinerario y siguió adelante. No fue rebelde, al contrario, estaba sumiso a ese itinerario. Así también el apóstol Pablo está sumiso a lo que el Espíritu Santo le revela, con tal de cumplir una misión grande que él creía y lo era. Presentar allí las ofrendas y a los líderes gentiles ante Jacobo y sus líderes dirigentes. ¿Qué ocurre con Agabo? Permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, el cual vino a vernos. Hechos 21. Agabo profetiza de una hambruna por venir. Esto en Hechos 11, versículo 27, él fue el que habló de aquella hambruna. Pero ahora profetiza de la captura de Pablo en Jerusalén. Agabo tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dice, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Pero Pablo está lejos de pensar que quienes lo entregarían a los gentiles serían nada menos que sus propios hermanos. Efectivamente, el mal consejo que Jacobo dio, ya vamos a examinar ese punto, para que se cumpla aquel texto nos acordamos de Lucas 21, cuando se dijo que aún los mismos hermanos entregarían a otros. Pero aquí fue un accidente, pero muy triste, porque acá se depende mucho de quién es el Espíritu que guía a quién. Y el Espíritu Santo está guiando al apóstol Pablo. La pregunta sigue en pie. ¿Qué espíritu guía a Jacobo en Jerusalén? Avanzamos. Pablo decidido a arrostrar el peligro. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, igual que la gente de Tiro. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Notamos, Pablo depende solo del Espíritu, que Él lo guíe y que le va revelando cosas que eran dramáticas, entre ellas su cautiverio. Y sin embargo, él prefiere confiar en que el Espíritu Santo lo siga guiando como hasta ese momento. Pablo se somete a la voluntad, o su voluntad, a la voluntad de Dios. Como no le pudimos persuadir, desistimos, dice el texto, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Pablo y sus amigos desde Cesarea planifican ir a Jerusalén. Como dice el texto, después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Allí entonces, encaminándose, van. El texto no menciona qué tipo de traslado utilizaron, si carruajes, caballos o a pie. Lo cierto es que la gran comitiva, recordemos, Pablo está llevando no solamente su ofrenda, grandes donativos que había recogido de las iglesias cristianas gentiles, sino que también traía líderes que le estaban acompañando de esas iglesias gentiles. Y vinieron también con nosotros desde Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos allí en Jerusalén. Y allí todos los hermanos unidos, un espíritu precioso que los está acompañando. Mnasón hospeda a Pablo y a sus amigos en Jerusalén. La bienvenida cristiana a Pablo y sus amigos, un texto muy bonito, emotivo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Cuenta Hechos 21:17. Y a partir de aquí ya va a comenzar lo que entendemos, comenzará el desenlace de la iglesia apostólica. ¿En qué sentido desenlace? Se van a revelar cosas que son sumamente importantes para entender el camino que la iglesia apostólica va a trazar, merced a sus líderes, principalmente Jacobo. Al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Cabe aclarar que aquí ya no están presentes los otros apóstoles. Ya se separaron, cada cual yendo a su territorio para la predicación, pero Jacobo es un personaje sumamente importante, de quien hablaremos poco después con más detalles, pero valga esta presentación de un gran encuentro emotivo entre estos dos grandes líderes, uno de Jerusalén, el otro de la diáspora, del extranjero, de la dispersión. La población en general, incluidos los practicantes ortodoxos, un detalle interesante, daban a Jacobo el apelativo de el justo, Ha-Tzadik, de acuerdo con el escritor Hegesipo, año 180 después de Cristo, que Eusebio de Cesarea lo cita en su Historia Eclesiástica, en el libro 2. Este punto va a ser sumamente interesante
que si hay tal cosa cierta como creemos, Egesipo es el primero, año 180, que comienza a dar una biografía de Jacobo, al cual él llama el justo, y que se extiende a los restantes padres apostólicos posteriores, al punto que el mismo Josefo va a dar comentarios sobre ello, de llamar a este Jacobo el justo. ¿Por qué motivo Jacobo se ganó tal apelativo? ¿Estaba en armonía con la sociedad judía de aquel tiempo? Dejo allí la pregunta como picando. El texto dice a continuación: al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Y Pablo entonces comienza a explicar su obra entre los gentiles. Tras los saludos, les fue exponiendo una por una las cosas que Dios había obrado entre los gentiles por su ministerio. El caso de la ofrenda para Jerusalén. Vamos a ver el texto de Romanos capítulo 15, del versículo 25 al 28 y el 31. Otro tanto aparece en 1 Corintios 16:3, Gálatas capítulo 2:10. Esto muestra que estas cartas habían sido escritas antes del encuentro de Pablo con Jacobo en el año 58. En consecuencia, la carta a los romanos y la carta a los corintios que narran de estos hechos, si fueron escritas antes, tales cartas tienen grandes contenidos teológicos y que Jacobo no estaba percibiendo respecto especialmente de la caída del judaísmo y de Jerusalén. Y que entonces esto nos va a revelar que hay dos cosmovisiones muy opuestas, la de Pablo y la de Jacobo. Y esto va a ser el puntapié de lo que se querrá exponer en esta presentación que este servidor está trayendo. Y como paralelo en nuestros días está ocurriendo algo similar. Vamos a ir avanzando de a poco. Primeramente el texto de Romanos 15. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos judíos. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Macedonia y Acaya es Grecia, Macedonia es al norte, lo que sería Yugoslavia hoy. Allí entonces esta gente deciden recoger ofrenda para Pablo. Pues les pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los bienes materiales. Así que cuando haya concluido esto, de recoger la ofrenda allí como planea hacerlo Pablo, y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros, le dice a los romanos, rumbo a España. Así que él tiene una tarea para hacer primero, es llevar ese fruto a Jerusalén, y les dice a los de Roma que luego iría a España. Esos eran los planes iniciales. Así que esta carta fue escrita ya antes de Pablo, en el año del encuentro con Jacobo, año 58. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, dice el versículo 31. La carta se supone se escribió a principios del año 58. Miremos 1 Corintios capítulo 16, versículo 3, otro tanto, también escrita principios del 58, fines del 57, pero siempre antes del encuentro con Jacobo. Cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. ¿Notamos? Así entonces miramos con ello cuán cierto es que Pablo sabía lo que estaba haciendo. Asimismo, veamos aquí Hechos capítulo 20, versículos 3 y 4, los líderes que están acompañando a Pablo, líderes gentiles, que van a ser presentados ante Jacobo en Jerusalén. Después de haber estado allí 3 meses, y siéndole puestas acechanzas por los judíos cuando se embarcase para Siria, en dirección a Jerusalén, tomó la decisión de volver por Macedonia, dar una vuelta en U, diríamos nosotros, volver por la zona de Yugoslavia y Grecia, diríamos en tiempos modernos. Versículo 4 ahora, miramos la gente que le acompañaba. Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo, representando a Derbe, y Timoteo, y de Asia, Tíquico y Trófimo. Eran los amigos que estaban acompañándole para llegar juntos allí y ser presentados en Jerusalén. Aún incluso aparece un hermano, cuyo nombre no se sabe, pero muchos autores suponen que es Lucas, porque él va a ser testigo ocular de los eventos. Como cuenta 2 Corintios capítulo 8, 16 al 20, lo siguiente: eran los otros amigos que desde Corinto traerían la ofrenda junto con los otros compañeros.
pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano, y ahí está el nombre, cuyo nombre no sabemos, pero muchos autores suponen que es Lucas, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad, dice Pablo a los Corintios, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que estamos administrando. Entonces, este nuevo compañero sería Lucas, quien como testigo ocular escribiría el libro de Hechos y, como se sabe, él escribe en primera persona, plural, en algunas porciones muy importantes, y en esta porción en particular de Hechos 21, él es testigo ocular. Jacobo está feliz del arribo de Pablo a Jerusalén, pero expresa una preocupación. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos miles de judíos hay entre los creyentes, y todos son celosos por la ley. Observemos en Jacobo una preocupación que no tiene mucha relación con la misión de Pablo, lo que él ha expuesto, al decir ellos mismos como testigos, de escuchar lo que escuchaban, que daban gloria a Dios por las grandes obras que se producían en el extranjero. Gentiles que creían, la obra crecía, se traía el donativo, aparecían líderes gentiles, pero Jacobo está preocupado por lo que ocurre dentro de casa, en Jerusalén. Y es el celo por la ley de Moisés, y Pablo, que está siendo un elemento alterador, que causa disturbio. ¿En qué sentido? Miremos. Aquí los líderes apostólicos atados al sistema judaico. Allí Jacobo con sus ancianos dialogando con el apóstol Pablo. Pero se les ha informado en cuanto a ti que enseñas a todos los judíos. Eso es falso. Pablo nunca enseñó a un judío, enseñaba a los gentiles, que están entre los gentiles, a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Aquí el error del apóstol Jacobo es haber creído tales rumores en lugar de averiguar de primera boca de Pablo cuál era el ministerio y sobre todo la revelación que Dios le estaba dando a Pablo. Ya dijimos, las cartas a Romanos y a Primera y Segunda de Corintios habían sido escritas antes. Por lo tanto, había luz que expresar. Y si él hablaba acerca de estos asuntos, de dejar a Moisés, no circuncidar a los hijos, esto lo menciona ya la carta a los Romanos, capítulo 2, que un judío circuncidado pero que no cumple la ley, para Dios no sirve, en contraste con un gentil que cumple la ley y que manifiesta que tiene circuncidado su corazón, aunque esté incircunciso carnalmente. Esto aparece en Romanos capítulo 2. Pero para Jacob era muy grande esa preocupación, por lo cual notemos las sugerencias y comentarios que a partir de aquí van a ser erróneos. Y a esto nos referíamos con qué espíritu acompaña a quién, a Pablo y a Jacob. ¿Qué hay de esto? Porque de todas formas se van a enterar de tu venida. Allí entonces todos estos líderes apostólicos, atados al sistema, van a expresar opiniones. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Y se está refiriendo a Números capítulo 6, el compromiso de cerrar su voto de nazareato. Y esto era cortarse el pelo y pagar la ofrenda respectiva porque terminaban su nazareato. Y comprometer a Pablo para que él aparente estar en cumplimiento con las leyes judías era la invitación. Pablo no lo necesitaba, pues ya había hecho su voto de nazareato según Hechos 18, 3 capítulos anteriores a 21. Y sin embargo acá le están pidiendo que intervengan. Pablo, como quien dice, para satisfacer al ojo, para que todos crean que él anda ordenadamente, como leemos. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, terminen el voto de nazareato, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Y aquí hay un punto, y reitero a los que estamos escuchando.
El objetivo de presentar esta primera parte de Hechos 21 con detalle es ver que hay dos posturas sumamente opuestas, dos cosmovisiones enfrentadas. La de Pablo, basada en las revelaciones que Dios le iba dando, Romanos, primera y segunda a los Corintios, aún Gálatas también, primera y segunda a los Tesalonicenses, fueron las cartas que Pablo escribió antes del encuentro con Jacobo, en las que en algunas de esas cartas manifiesta su posición, su forma de ver el judaísmo y la caída, el colapso de todo el sistema al cual estos discípulos están atados. Un ejemplo claro es la carta a los Hebreos, que fue escrita antes de la destrucción de Jerusalén. Y por lo tanto pudo haber llegado, como fue escrita a los Hebreos, pudo haber llegado a Jacobo, pero no tenemos constancia. Allí muestra claramente el valor del judaísmo frente al valor superior de Cristo y su fe, su creencia, su práctica. Entonces, estos cristianos apostólicos atados a un sistema que se está cayendo, dan erróneas sugerencias, no solamente a Pablo. Ya miraremos después que la iglesia toda va a seguir un ritmo de conducta, de movimiento, que quizás no sea el más adecuado y que podrían sufrir un colapso, ellos junto con la nación de Jerusalén. Entonces, a la hora de establecer los paralelos con la iglesia apostólica, y especialmente en el colapso, en el desenlace, estamos observando a partir de acá, año 58 en adelante, recordemos, les quedan 8 años de gracia hasta la aparición de Sestio Galo y la inminente destrucción de la ciudad. Son 8 años en los que hay que aprovechar al máximo de hacer lo que Dios quiere que se haga. Pablo lo está haciendo correctamente, enseñando lo que Jesús le está revelando en las cartas de Gálatas y Corintios, como para dar ejemplo, y Romanos. Pero aquí que Jacobo está actuando de modo opuesto, atándolo al sistema. La pregunta es, ¿en nuestros días está pasando algo similar? Es lo que queremos mirar en el desarrollo de esta presentación. Aún avanzamos. En Números capítulo 6, versículos 13 al 21, allí tenemos el cierre del voto de Nazareato, para que si alguien quiere examinarlo en detalle, ahí lo puede encontrar. Como también en 1 Corintios 9:20, cuando dice el texto que Pablo bien puede hacerse judío al judío, con tal de ganarlo. Pero acá el punto era hacerse Pablo judío, es decir, atarse al sistema judaico para ganarse a los judíos críticos, ortodoxos, frente a un Jacobo que se estaba ganando la buena reputación de el justo, según cuenta Esquesipo, y aún Josefo va a dar esa calificación. Notemos, son dos planteos opuestos. Pablo trae otra forma de ver las cosas a diferencia de Jacobo. Pablo no necesita hacerse judío al judío para ganarlo al judío en un ambiente cerrado como es Jerusalén. Él va a traer las verdades. En otro ambiente podría ser distinto. Lógicamente, ahí es donde Pablo se acomoda según el lugar y el contexto para decir las cosas. Acordémonos de cuando en el Areópago, en Grecia, allí trató de adaptarse a aquella gente al decirles que paseándose por todos los santuarios observó a un Dios no conocido y predicó a partir de allí. Entonces Pablo podía acomodarse y predicar, pero gente cerrada de Jerusalén, del templo, y en este caso particularmente a Jacobo y sus amigos, que no estaban entendiendo que los 8 años de gracia que se les quedaba debían tomar otra manera de encarar la misión para Jerusalén. De ello queremos hablar. Pero vamos a avanzar, seguimos avanzando todavía. Los líderes apostólicos siguen todavía con su consejo a Pablo. Por lo que se refiere a los gentiles que han abrazado a la fe, ya les hemos escrito, ordenándoles que se abstengan de los sacrificados a los ídolos de sangre, ahogado y fornicación, como apareció unos 9 años antes en el concilio de Jerusalén del año 49. Así que Jacobo recuerda ese hecho. Allí hizo un muy buen papel Jacobo con todos los compañeros cuando votaron aquel acuerdo de dar los mensajes para los gentiles. Entonces Jacobo les recuerda a Pablo que Pablo, para que no se confunda, ya los gentiles tienen su misión. Pero esto es una cuestión interna judía. Pablo acepta cumplir el desacertado consejo. Y ya miraremos por qué fue desacertado. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. ¿Por qué decimos desacertado? El apóstol
Jacobo estaba obrando en forma opuesta a lo enseñado por el maestro en Mateo capítulo 6, cuando enseña que los servicios religiosos no deben ser hechos para satisfacer al ojo. Cuando Jesús enseña, cuando ores y ayunes, tú lávate la cara, ponte bonito, acicálate para que no vean que estás ayunando o estás orando. Mateo capítulo 6. En el caso de Jacobo es al revés. Haz el servicio para que te vean que estás en armonía con la ley. Entonces, ese tipo de acción al Señor no le agrada. No le pasó eso a Pedro en Gálatas, según cuenta el libro de Gálatas en Antioquía, cuando se movía con los gentiles y comía con ellos, pero luego de ver que venían emisarios de parte de Jacobo, les tuvo miedo. Jacobo entonces es un líder severo, y entonces se acomodó al nuevo contexto, a las visitas que venían, y el texto dice que se apartó de los gentiles y los arrastró a sus compañeros que venían, y aún a Bernabé, a una hipocresía, a un doble comportamiento. Y Pablo allí en el libro de Gálatas capítulo 2 es muy severo en la forma como sanciona la conducta del apóstol Pablo por causa de Jacobo, o el efecto de su liderazgo. Es lo que estamos mirando acá. Algo está pasando con el liderazgo de Jacobo, que esto iremos desarrollando en esta presentación. Lo que importa ahora es que estamos viendo dos cosmovisiones muy diferentes, la de Pablo, la de Jacobo. La de Pablo basándose en las revelaciones que Dios le da, carta a los romanos, a Gálatas, primera y segunda a los corintios, primera y segunda a tesalonicenses. En ellas, en varias de ellas, se revela una caída del judaísmo, un colapso que se avecina. Las instituciones ya se están degradando y son inválidas a la vista de Dios. El caso de la circuncisión, Romanos capítulo 2, es un ejemplo. Segunda de Corintios capítulo 3, cuando Pablo dice, tienen un velo que no logran ver la superioridad de Cristo, a quien se mira cara a cara, mientras que a Moisés hay que mirarlo con la cara cubierta, ignorando el fin de eso que se tiene que acabar. Eso los judíos ortodoxos no lo miraban, y pareciera que Jacobo tampoco, porque está induciendo a Pablo a que se meta en el sistema que ya se está por caer, cuando en verdad la misión de Jacobo debiera ser la de Pablo, predicar, como lo hacía en el extranjero, de la caída del judaísmo y el advenimiento del Señor. Pero Jacobo estas cosas aparentemente, como iremos mirando en el estudio, las está omitiendo. Por algo se está ganando el apodo de el justo, como le llama Egesipo, y a un Josefo, que ya miraremos. Vamos a avanzar todavía. Ahora los judíos de la diáspora, es decir, de la dispersión, del extranjero, reconocen a Pablo. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verlo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos. Y esto es un punto muy importante que muestra que Pablo es el objeto de estas acusaciones, en tanto que Jacobo no lo es. Contra el pueblo, contra la ley, contra este lugar. Además de todo esto, ha metido a griegos en el templo muy sagrado, y ha profanado este lugar. Notamos entonces, Pablo es acusado de enseñar contra el pueblo, contra la ley, contra este lugar, la ciudad de Jerusalén, contra el templo, etc. En tanto que Jacobo es llamado el justo. Esto es importante de ir señalando, porque va a ser la base de dos puntos de vista que los va a distanciar, a Pablo y a Jacobo. Porque antes se habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Entonces el populacho golpea al apóstol. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarlo, se le avisó al tribuno de la compañía, Claudio Lisias, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. La advertencia de los cristianos tirios por un lado, de Agabo por otro, se cumple. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, mientras preguntaba quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza.
Bien, así termina el texto de Hechos 21 y hagamos un resumen de lo que tenemos acá a continuación. El último encuentro de Pablo con la iglesia apostólica. Hubo una recepción. Allí pueden verse claramente los textos muy bonitos. Pablo llega a Jerusalén, los hermanos los reciben con muy buena voluntad y Pablo saluda a Jacobo. Hay alegría en el evento. Después de saludarlos, les contaba una por una todas las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Pero ¿cuál es el principal interés de Jacobo? Cuando lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos miles de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. Notemos, hay un interés distinto de lo traído por Pablo. Pablo está hablando de los gentiles. Esta gente remacha allí el interés por lo suyo, su casa, Jerusalén. Y la fama que Pablo se había ganado, una mala fama, una infamia, porque Pablo no enseñaba semejante cosa de apostasía entre judíos. Por lo tanto, la preocupación. Se les ha informado acerca de ti que tú enseñas a apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles. Al final seguramente oirán que has venido. ¿Qué vamos a hacer? Esa era la preocupación. Y urden un plan, erróneo plan. Haz esto que te decimos. Si en lugar de ello Jacob hubiera actuado como Pablo ante Gamaliel, de sentarse a los pies de Gamaliel para aprender guía, dirección, como hizo Pablo, Saulo de Tarso, con Gamaliel. Así también Jacobo, sentarse allí a los pies de este ángel visitante, como era Pablo, y recibir instrucción de las cosas que Dios le iba revelando al gran apóstol Pablo. Lo cierto es que ahora, entonces, se justifican en el plan que van a hacer, y es como los gentiles que han creído nosotros, ya les hemos escrito, que ellos se abstengan, etc. Pero este es un problema nuestro interno, la justificación que Jacobo esgrime para que su plan sea creído por Pablo. Pablo les concede, entonces toma consigo a esos hombres y lo hace por amor a la unidad, pero el plan sale mal, el plan es finalmente abortado. Vamos a ver a continuación entonces lo que creemos que también es lo más importante de esta presentación. Los paralelos en el desenlace de la iglesia apostólica en Jerusalén y la iglesia adventista, especialmente de Norteamérica. Paralelos que iremos mirando y desarrollaremos a lo largo de este estudio. Recordemos, esta es la segunda parte de nuestro primer tema, que fue la introducción, paralelismo entre dos modelos o tipología. Y entonces, al hablar de los paralelos de ambas iglesias, que constarán de 7 puntos esenciales, iremos observando, vamos a estudiar a fondo la iglesia apostólica. Ya miramos algo en Hechos capítulo 21, pero miraremos más elementos, tanto citas de Elena White como de Josefo y aún de los padres de la iglesia. Como también haremos lo propio con la iglesia adventista, recordemos particularmente la de Estados Unidos. En primer término entonces, ¿cuáles paralelos? ¿A cuáles nos estamos refiriendo? Dos cosmovisiones confrontadas desde el año 58, Hechos capítulo 21. O es una cosmovisión bíblica, la del apóstol Pablo, una cosmovisión revelacional, donde Dios le va revelando y se va armando la Biblia también, Romanos, Gálatas, 1 y 2 los Corintios, etc. O es una cosmovisión situacional, como la de Jacobo, donde para él parece prevalecer el estar ubicado en buena situación o dar importancia a la situación que lo rodea. A ver, lo digo de otra manera. La fuente de autoridad para el apóstol Pablo es la revelación bíblica. La fuente de autoridad para el apóstol Jacobo, de acuerdo al texto de Hechos 21, es lo que la situación impone. Tratar de ubicarse en esa situación, o sea, adaptarse a la cultura, al contexto social, al entorno, a la situación que se está viviendo, y allí entonces escribir un plan de evangelismo, un plan de adaptación por la circunstancia que se está viviendo y no tanto por lo que el texto bíblico revela, como a Pablo, que ya el judaísmo estaba para caer, según cuenta 2 de Corintios capítulo 3 y otros textos que se irán observando. Por lo tanto, aquí vemos dos cosmovisiones confrontadas, la bíblica del apóstol Pablo o la situacional del apóstol Jacobo. En consecuencia, hay dos mensajes excluyentes, son opuestos, hijos de cada cosmovisión. Desde el año 58 al 60 se va a observar lo siguiente, o un mensaje paulino
o un mensaje judaico. En el caso de Pablo, su mensaje es devaluacionista, si se me permite el neologismo. Va devaluando toda la esencia del judaísmo. En el caso del mensaje judaico es lo opuesto, es un mensaje preservacionista. Busca preservar toda la esencia del judaísmo. Si por esencia entendemos el templo, los servicios rituales, ceremoniales, el sacerdocio, la ley de Moisés, la adoración solamente de parte de los judíos, etc. ¿Quién era el pueblo de Dios? Los judíos. Entonces, preservar todo ello es un mensaje judaico. En el caso de Pablo dijimos un mensaje devaluacionista. También se observa un liderazgo impreciso ante los eventos finales. Nos referimos al apóstol Jacobo. Esto es del año 58 hasta el año 62, que es el año de su muerte. Y ya mostraremos los textos y las pruebas de ello. Apenas estamos mirando un índice de los temas que se van a desarrollar. Y es en el caso de los textos que se van a mirar: Hechos capítulo 20, versículos 28 y 30, Lucas 21, versículo 34, y las citas de Josefo. Textos que ya se examinarán en la siguiente parte de este video. También observamos profecías escatológicas. ¿Cuáles cumplimientos? Las que se produjeron durante el primer siglo, porque aparentemente la Iglesia Apostólica no logra mirar lo que Josefo sí mira, textos que ya vamos a mirar, respecto de lo que Jesús habló de terremotos, inundaciones, guerras en el primer siglo, y que los hechos, ya vamos a presentar, ahí están para ser considerados y por lo tanto prepararse adecuadamente. No obstante, en el año 58, producidos ya muchos de esos hechos, no se ve a la Iglesia Apostólica preparada plenamente por una cercana destrucción de Jerusalén. Lucas capítulo 21, versículos 8 al 11, que ya se examinaron. Se produce un giro inesperado en la Iglesia Apostólica en el año 62, zarandeo y testificación. Dos eventos que van a ser importantes, que se producen en ese año. Uno es el martirio de Jacobo. En el primer semestre de ese año produce una conmoción en la Iglesia Apostólica, muere su gran líder. Y el otro evento, en el siguiente semestre, la aparición del extraño personaje que predica solemnemente, muy duro, sus ayes contra Babilonia, el extraño personaje de frenética endecha, como lo define Elena White, en el conflicto de los siglos, página 33, y que Josefo es el que trae la cita original en el libro de sus guerras, texto que se va a examinar oportunamente. Lucas capítulo 21, versículos 12 al 19, allí ya estaba revelada cosas que iban a ocurrir y que se estaban cumpliendo durante el primer siglo. Acontece un cerco, la última gran señal salvadora, como cuenta Lucas 21, versículos 20 al 23. En el año 66, octubre, la aparición del cerco de Cestio Galo. Allí el cerco, fueron dos en verdad, por parte de Cestio Galo, en el segundo de los cuales la Iglesia Apostólica pudo escapar. Y finalmente la destrucción final, la época que rodeó su destrucción, como cuenta Lucas capítulo 21, 24. En vista de paralelos, miramos a continuación, actualmente en la Iglesia Adventista de Norteamérica hay también dos cosmovisiones confrontadas, esto es, dos teologías, o una bíblica o una situacional. También hay dos mensajes que son excluyentes, o un mensaje devaluacionista o un mensaje preservacionista. Ya vamos a examinar en detalle todo lo que estamos escuchando. También, en gran sector de la Iglesia Adventista de Norteamérica, un liderazgo impreciso ante los eventos finales. Ya estaba profetizado en algunos versículos y citas de Elena White que leeremos oportunamente. Lo mismo, profecías escatológicas. ¿Cuáles cumplimientos? Los mismos textos, Lucas capítulo 21, versículos 8 al 11, en la aplicación o segundo cumplimiento que va a dar Elena White. También, igualmente, un giro inesperado, zarandeo y testificación, como nos cuenta Lucas 21, y lo mismo, una aplicación que Elena White trae como segundo cumplimiento de ese giro inesperado. Lo propio, un gran cerco, la última gran señal salvadora, Lucas capítulo 21, y la aplicación que Elena White trae, y nos vamos adelantando cuando ella va a hablar de la ley dominical, que es la gran última señal salvadora,
Y finalmente la destrucción de este planeta, la época que le rodea, según cuenta Lucas 21-24 y la aplicación que Elena White trae de ello. Esto que vimos a continuación, vamos a examinarlo en detalle en el siguiente video para cerrar entonces este primer tema, que es la introducción, paralelismo entre dos modelos o tipología. Queremos decir que estaremos en contacto hasta la siguiente emisión, el siguiente video, pensando en esta lámina que observamos. Hay paralelos importantes de observar entre lo ocurrido en la Iglesia Apostólica y lo que está ocurriendo en la Iglesia Adventista, particularmente aquí en el cono de Norteamérica, la Iglesia Adventista Americana. Hasta que nos veamos, que Dios los bendiga.